Y ahora vamos a ver el tema final del contrapunto a cuatro voces, que es la mezcla de especies. Hay diferentes combinaciones para hacer mezcla de especies, pero la más importante y la que veremos es a cuatro voces, la combinación donde cada voz lleva una especie diferente. Entonces aquí pueden ver que el canto firme, en este caso asignado al bajo, está llevando un contrapunto de segunda especie en el tenor, la de tercera especie en el alto y la de cuarta especie en el soprano. El orden, la combinación, se puede hacer de cualquier manera. La idea es que cada voz lleva una especie independiente, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y estos ejercicios pues ofrecen un interés polifónico considerable porque cada voz está llevando su propio ritmo. Y a esto es a lo que le llamamos mezcla de especies. Y en este caso tenemos a todas las especies combinadas, únicamente faltaría la quinta especie, pero tenemos de hecho la primera, que es el canto firme en sí, la segunda, la tercera y la cuarta especie. Entonces, estos ejercicios no ofrecen reglas nuevas de contrapunto, sino más bien lo que tenemos que hablar aquí son, digamos, de las ciertas libertades que se van a permitir para poder solucionar este tipo de ejercicios de mezclas que naturalmente ofrecen mayores dificultades. El ejercicio que tenemos aquí presente es de José Torre Bertucci y lo estamos tomando como un modelo para nuestros ejercicios. Entonces, ¿sobre qué descansa una gran parte de que nuestro ejercicio tenga una base lógica? Que la escritura tenga una orientación adecuada, hasta cierto punto musical. Bueno, pues la base es la armonía. Entonces, pueden ver que abajo del ejercicio están escritos los cifrados, aquí los pueden ir viendo. Y es importante en estos ejercicios que tengan una conciencia muy clara del acorde que están usando dentro de los compases. Ya sabemos que el ritmo armónico básico es un acorde por compás, pero también es posible tener dos acordes por compás. Un acorde por compás nos da como más espacio, nos da como más libertad de aplicar notas de paso, bordaduras. Es decir, un acorde por compás nos da como más amplitud para el movimiento armónico, para el movimiento melódico, perdón. Sin embargo, dos acordes por compás es un recurso que también se podrá utilizar y necesitaremos en ciertos casos de dificultad. Eso es en cuanto al ritmo armónico. Ahora, teniendo conciencia de los acordes que estamos usando en esta mezcla de especies, un punto clave es que distingan con claridad las notas del acorde de aquellas que no son del acorde. Tomemos como ejemplo el compás 3. El compás 3 estamos viendo que el acorde pretendido es un do menor en primera inversión, es decir, segundo grado en primera inversión en si bemol mayor. Por lo tanto, do menor tiene como notas reales, notas del acorde, a la nota do, la nota mi, la nota sol, sol. Podemos ver que el salto a sol es nota del acorde, sol es nota del acorde y do es nota del acorde. Lo que vamos a ver es la misma regla que hemos seguido en todos los contrapuntos. Y aquí lo que estamos viendo es que los saltos melódicos se efectúan estrictamente sobre notas de la armonía. Las notas que no son del acorde son las que se van a justificar de acuerdo a los patrones que ya conocemos como notas de paso o bordado. En este caso la nota la bemol, la natural, perdón, no es una nota de la armonía y esta nota aquí funciona como bordado y aquí como nota de paso. Esto sería como la primera observación importante que deben tener en cuenta para no tener problemas dentro de la escritura. En este compás tomamos como ejemplo, aquí hay dos acordes, el quinto y el tercero en primera inversión. El quinto grado en si bemol significa que tenemos el acorde de fa mayor, fa, la, do, fa. Estas notas son del acorde, sol claramente no es de la armonía y por lo tanto que produce una disonancia se trata en este caso como nota de paso. Y en el segundo tiempo podemos ver que el acorde de tercer grado en primera inversión, que es re, fa, la, re, en este caso el salto de fa, re son notas de la armonía y el salto de fa, la son notas de la armonía. Por lo tanto, esos saltos son correctos. Entonces recordemos, son las mismas reglas generales que hemos usado. Se puede saltar entre notas del acorde sin problema. Las notas que no son del acorde, es decir, que no son del potencial, van a funcionar como notas de paso o bordaduras o retardos. Esas serían las posibilidades básicas.
También en la tercera especie a veces podremos usar la nota de cambio si fuera el caso. Esto sería lo más importante que deben tener en cuenta para tener claridad en la escritura de estos ejercicios, ya que las notas que no son del acorde son las que debemos de cuidar, mientras que las del acorde son las que nos permiten movernos con una mayor libertad. Por ejemplo, en este compás podemos ver que el salto de si a re y el salto de sexta menor aquí son saltos que se están dando entre la fundamental y tercera del acorde de primer grado en primera inversión, mientras que la nota mi bemol no es de la armonía y en este caso está usada como bordadura. Tenemos que ver también que en la cuarta especie, ya sabemos que en la cuarta especie los tiempos débiles siempre serán consonantes. En la cuarta especie es la misma regla que hemos visto desde dos voces. Pero lo interesante de la cuarta especie es que con frecuencia producirá retardos, como aquí, un retardo de novena, y que la línea me está diciendo que debe resolver obligado en la octava. Aquí tengo un retardo de cuarta que resuelve obligado en la tercera. Aquí tenemos retardos de séptima que resuelven en sexta. Tenemos que ver que esas disonancias solo ocurren en la cuarta especie a manera de retardos. Y aquí debemos tener en cuenta que cuando aparece el retardo naturalmente no forma parte del acorde, sino que la nota del acorde aparece en la resolución del retardo, que en este caso es la nota do. Entonces, de esta manera, cuando yo determino mis acordes, como en este caso un séptimo grado en inversión, lo que quiere decir que el acorde está compuesto por las notas la, do, mi bemol. Entonces, aquí yo sé que la nota re no es del acorde y el re de aquí y el fa de acá no son del acorde. El acorde es la, do, mi y do. Esas son las notas de la armonía. Re está justificado como retardo, re como bordado y fa como nota de paso. Es decir, tenemos a esos sonidos que no son parte de la tríada justificados de acuerdo a los recursos que ya conocemos de todo lo que hemos venido trabajando. Recordemos entonces que en la cuarta especie sigue siendo válida la regla que ya conocemos, que la nota de resolución no debe estar duplicada en las voces intermedias. En el retardo de novena es la única excepción, ya que la nota de resolución se duplica en el bajo en el momento del retardo, pero en los de novena no es problema. Nada más recordemos que esa regla se aplica por igual a lo que ya hemos trabajado antes. Si en este caso tengo un retardo de cuarta y la nota fa es la nota resolutiva y esta forma parte del acorde, esto quiere decir que este fa no lo puedo tener en estos momentos, porque estaría duplicando la nota de resolución en el momento del retardo. Esas serían las reglas armónicas que deben de siempre tener presentes para no cometer errores en estas especies. Aquí pueden ver que la nota de resolución do no se duplica aquí y la nota de resolución si, resolución de la séptima, no se duplica aquí. La nota de resolución no se duplica en el momento del retardo. Así que tenemos estas observaciones. Notas del acorde pueden saltar libremente. Notas que no son del acorde deben proceder por grados conjuntos como bordaduras o notas de paso. Los retardos deben resolver de manera obligada bajando por grado conjunto y la nota de resolución del retardo no se puede presentar en ninguna de las voces dentro del retardo. Este caso no aplica porque aquí vean que la nota solo está duplicada aquí, pero esto no es un retardo, estas son consonancias y son notas del acorde. Retardo es únicamente cuando es disonante y aquí es donde se aplica la regla. La nota de resolución no se duplica en las voces intermedias. Lo mismo en el momento del retardo. Aquí no, aquí la nota sol está duplicada aquí en el momento de la ligadura, pero esto no es un retardo porque como dijimos son notas del acorde. Entonces esto es lo que deben tener presente. Ahora, no hay nuevas reglas para hacer esta mezcla de especies, más bien lo que hay son ciertas libertades que se van a dar debido a la dificultad que hay en estos contrapuntos, y una de ellas que vamos a tener de estas libertades es que ya podemos utilizar de vez en cuando los unísonos entre las voces que no sean de bajo y tenor, como en este ejemplo de re a re. Aquí tenemos un ejemplo de un unísono. Entonces no debemos abusar de ese recurso, sino usarlo en casos de verdadera necesidad. Por otra parte, podemos usar también los cruzamientos de voces, como en este ejemplo, y aquí podemos ver un ejemplo donde se usó un unísono entre alto y tenor,
Y pueden ver que este unísono está llevando ahora a un cruzamiento y está saliendo por movimiento contrario. Entonces los unísonos podemos usarlos como puntos en los cuales se haga un cruce de voces y luego salir por contrarios, o bien los cruces de voces se pueden usar por movimientos contrarios, pero recordando que por momentos breves. Pueden ver que en este ejercicio únicamente hay un cruzamiento en este lugar, pero en todos los demás lugares del ejercicio no hay cruzamientos. El cruzamiento que nunca podemos usar es el del tenor con el bajo. Ese es siempre, el tenor y el bajo deben mantener su posición sin cruzamientos. Y los cruzamientos de soprano y alto no son del todo funcionales, porque implica que la contralto la estamos llevando o demasiado elevada y a la soprano muy baja. Entonces un cruzamiento más recomendable aquí es mejor poner a los cruzamientos entre el alto y el tenor. Esa sería como una recomendación. Ahora, entre las libertades que tenemos ya en estas especies, pueden ver que inclusive al final del ejercicio hay unas quintas en tiempos fuertes que jamás permitíamos en los ejercicios anteriores. Estas quintas o inclusive octavas, si fuera el caso, se van a permitir si en medio hay un cambio de acorde. Es decir, si entre dos acordes en medio hay un acorde, este cambio de armonía permite que usemos estas quintas entre tiempos fuertes. Y esto es una premisa que se da en la mezcla de especies y que no habíamos visto con anterioridad. Otra de las libertades que tenemos para hacer estas especies es que podemos tener quintas inclusive dentro del mismo compás, o quintas separadas por menos de un compás, por ejemplo por menos de 4 negras, si las dos o una de ellas son notas de paso o notas extrañas a la armonía. Esto nos va a permitir tener una mayor libertad de movimiento y para las soluciones. Por ejemplo, en este caso podemos ver que aquí en el resultante hay quinta de do a sol y tenemos otra quinta de re a la. En este caso, en este ejemplo, tenemos que tener en cuenta que esas quintas que están aquí están entre los tiempos débiles y no son consecutivas, pero no están separadas por un compás completo de separación, que es lo que hemos hecho normalmente. Sin embargo, esta es nota de paso y esta en este caso es real. Ahora, aunque aquí también podemos ver que entre estas dos está el cambio de armonía, pero bueno, en general podemos utilizar ahora quintas entre los tiempos débiles que se den entre la tercera y segunda especie, o entre la tercera y el canto firme, que estén entre los tiempos débiles y dentro del mismo compás, pero que una de ellas sean extrañas, es decir, que no sean las dos notas, las dos quintas notas del acorde. Este es un recurso que ya podemos usar para solucionar estos ejercicios que no, naturalmente comienzan a proponer tal vez más problemas de quintas y octavas paralelas debido al movimiento de todas las voces. Entonces, entre los tiempos débiles, recordemos que podemos usar ahora entre débiles quintas que no sean eminentemente consecutivas, sino que estén separadas por lo menos por una negra, como lo vimos en este ejemplo. Esto es inclusive ahora posible, unas quintas en débiles separadas solo por una negra. A condición, acuérdense de que una de ellas sea extraña, que no sea parte del acorde. También debemos de considerar que en estos ejercicios se pueden permitir ahora las quintas paralelas siempre y cuando la primera sea justa y la segunda disminuida. En este ejemplo no tenemos casos de este tipo, de tener una quinta justa seguida de una disminuida, pero se puede usar ese recurso también, o sea, que estén pegadas consecutivas, una justa y una disminuida. Esto es algo que ya es posible en estos ejercicios. Tal vez el recurso que nos va a ayudar mucho a liberar la escritura es que podemos hacer estas quintas entre los tiempos débiles, entre la segunda y tercera especie, o entre la tercera especie y el canto firme, como vimos este ejemplo, y eso nos va a ayudar también a solucionar problemas a veces difíciles. Lo último que queda por mencionar acerca de la mezcla de especies es los llamados encuentros disonantes,
Y aquí tenemos en este ejercicio, solo tenemos un encuentro disonante en todo el ejercicio que se da en el compás 3 y está producido entre esta blanca y esta blanca. El encuentro disonante siempre va a ocurrir entre la segunda blanca y con otra de las especies. Entonces aquí pueden ver que hay un choque de séptima de la sol y de la sol. De hecho, este choque no pertenece al acorde, porque el choque lo está produciendo una nota de paso. Entonces, en los encuentros disonantes siempre es importante que el encuentro disonante esté justificado por una nota de paso. La disonancia que se produce de séptima aquí es debido a esta nota que fue tratada como nota de transición. Ahora, en los encuentros disonantes, la regla general es que se produzcan por movimientos contrarios. Entonces podemos ver que este choque se produjo por movimientos contrarios. Ahora, entre esta y esta voz, aquí sí podemos ver que hay un movimiento directo. Sin embargo, tenemos que observar que este encuentro disonante se está dando por grados conjuntos de esta voz y se dirige a una séptima menor. Entonces, en general, para este tipo de disonancias que pueden ocurrir en la segunda blanca, la regla general es que se produzcan usando notas de paso. El encuentro disonante también pudo ser producido debido a la tercera especie, pero la regla es la misma, que el encuentro disonante sea producido por una nota de paso y de preferencia en lo posible por movimientos contrarios. Pueden ver que en este ejercicio, en el tiempo débil, que es el segundo tiempo, este es el único compás que tiene encuentros disonantes. Todos los demás, los tiempos débiles son consonantes y se forman con notas del acorde. Entonces, la idea no es abusar de los encuentros disonantes, porque puede ser que llegue un momento en que la armonía resulte algo confusa o empiece a sonar muy disonante. Por ejemplo, si queremos combinar un retardo con un encuentro disonante en el tiempo débil, la armonía comienza a volverse en realidad muy disonante. Imagínense que esto fuera un retardo como aquí y que al resolver el retardo tuviéramos un encuentro disonante. Eso no ayuda a dar claridad al contexto armónico, aunque es un recurso que siempre es posible dentro del contrapunto, pero por el momento yo les recomiendo que mantengan la claridad armónica, es decir, en pocas palabras, ya con todo lo que saben de contrapunto, estos ejercicios no requieren más reglas, más bien requieren de una indicación clara, y es esta: traten de siempre tener claro el acorde que van a usar dentro del compás, y sobre el acorde empiezan a aplicar la melodización y sus notas de paso y ubicar qué notas no son del acorde para darles un tratamiento correcto. En el tiempo débil la idea es que aparezcan las armonías consonantes, aunque aquí tuvimos la excepción y apareció un encuentro disonante. Entonces la claridad armónica es un punto importante a considerar, que tengan esta base de saber claramente cuáles notas pertenecen a la armonía, que son las notas digamos como libres consonantes, y cuáles no son de la armonía. Todas las que no son de la armonía en este caso están puestas en paréntesis y son las que están justificadas con las reglas que hemos mencionado. Aquí pueden ver inclusive otro recurso que se usó, que en este caso tienen el unísono en este lugar y luego sigue una octava. Esto en nuestros ejercicios a dos voces no lo hubiéramos permitido, y además están separados solo por tres negras, pero esta sucesión de unísono y octava entre débil y débil se puede utilizar en estos ejercicios. Entonces nada más recuerden que entre tiempos débiles, entre débiles, podrían ocurrir quintas siempre y cuando una de ellas o las dos sean de paso entre los débiles, y esto puede ser entre la tercera especie y la segunda, o la tercera y el canto firme. Las octavas paralelas es más recomendable que tratemos de separarlas lo mejor que podamos, ya que la octava siempre es un intervalo vacío. Entonces esto sería como un caso excepcional, ¿no? Vamos a tratar de dar más esta libertad de que en los tiempos débiles se den quintas, pero con las quintas, con las octavas tratemos de regularlas lo mejor que se pueda. Entonces estas serían las indicaciones más importantes del ejercicio, y tienen de hecho el audio lo tienen ahí publicado para que puedan comprobar el efecto. Aquí lo vamos a escuchar y vamos a ver el efecto de esta mezcla.
Entonces aquí pueden ver cómo el efecto, de hecho, aunque es muy contrapuntístico la solución de Bertucci, las melodías están claramente bien desarrolladas, pero pueden ver que el efecto armónico es claro, es muy transparente. Los grados que está poniendo el autor se reflejan con claridad en el resultado sonoro. Solamente los retardos ponen la disonancia en el tiempo fuerte. Y el único encuentro disonante que tuvimos en el ejercicio, de hecho este compás sí suena muy disonante debido al encuentro, de hecho es un poquito extraño el sonido y como está en un valor de blanca la nota de paso, eso hace que la disonancia quede como más acentuada. Las notas de paso en este caso en negras en este lugar pues serían como más suaves. Pero bueno, estas serían todas las indicaciones pertinentes a la mezcla de especies. En realidad, con todo lo que ya saben de contrapunto, pueden deducir la solución de estos ejercicios, que es la conclusión. En realidad, lo que hay que tener es mucho cuidado al escribir estos ejercicios. Hay que hacerlos poco a poco. Tal vez 2 compases un día o un rato y después hacer otro compás en otro tiempo, para ir reflexionando e ir viendo cada nota que ponemos que esté dando una solución óptima al ejercicio.